En el capítulo 1, versículo 1 al 15, estuvimos haciendo el saludo que Pablo hacía en la iglesia. Luego entramos en la presentación del tema. La presentación del tema que está en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Luego entramos en la necesidad de la justificación. La necesidad de la justificación. O sea, es donde Pablo nos acusa, donde Pablo nos habla de que estamos presos sin Cristo. Nos habla del pecado. Y esa justificación la tenemos en el capítulo 1, versículo 18, hasta el 3, o sea, capítulo 3, versículo 20, que es donde vamos a terminar y a concluir la necesidad de la justificación. Entre la necesidad de la justificación tenemos tres partes. A, el caso de los gentiles, que ya lo trabajamos, que era del capítulo 1, versículo 18 al 2, 16. También estuvimos B, el caso de los judíos, que está en el capítulo 2, versículo 17 al 3, 8, que ahí fue donde se terminó. Entonces, entramos hoy en lo que es el veredicto. O sea, donde ya a nosotros se nos enseña y se nos dice el castigo que viene de parte de Dios para los que desobedecen, tanto a judíos como a gentiles. En este caso, a personas no judíos. Y también estamos hoy, creemos que vamos a entrar en los medios de la justificación, que están en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Justificados por medio de la fe. Capítulo 3, versículo 21 al 31. Pero todavía no hemos entrado ahí. Por lo pronto tenemos un trabajo y nos vamos al capítulo 3, versículo 9. Por favor, abra su Biblia. Vamos a leer, prepare su lápiz, prepare su papel. Le voy a dar muchos versículos, le voy a dar muchos temas para que usted los guarde. Hoy no vamos a meternos mucho en la definición de hebreo y griego de los temas eso, pues lo vamos a dejar para las personas que van a predicar. Ellos se encargarán durante las predicaciones evangelísticas que van a estar en la semana, hablando de las palabras en griego y las palabras en hebreo, que tiene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, por base a eso, ellos van a tener más material para darle. Por lo tanto, no se pierda ninguna de las predicaciones. Comenzamos entonces, capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo aquí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Recuerden que él lo estaba acusando a los demás. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Esa palabra, todos están bajo pecado, tiene dos características en un significado. Lo primero, que tanto gentiles como judíos están bajo condenación. O sea, tanto los judíos para quien vino la promesa, con quien fue el pacto, como nosotros. O sea, aunque nosotros no somos judíos, también estamos bajo condenación. Eso lo habíamos leído anteriormente en el versículo 8. Donde Pablo dice, el hecho de que Dios se glorifica en su justo juicio sobre el pecado humano, de ninguna manera implica que se justifica hacer el pecado. O sea, Él se glorifica, ¿por qué razón? Porque Él no está en favor del pecado, está en contra del pecado y por eso estableció la ley. Y cuando la ley se lleva a cabo, Él es glorificado, porque Él es un Dios justo. Por eso dice, incluso esto lo vamos a leer ahorita más adelantito, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. El otro punto que nos trae es el siguiente. Dice, y el dominio del pecado que nos aparta de Dios. El dominio del pecado que nos aparta de Dios. Comprendamos que la mayor parte de las personas que pecan no saben que pecan. Aunque algunos lo saben, porque la ley de Dios está ahí en su corazón, algunos hacen muchas cosas y ni siquiera se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta de verdad, no quieren cambiar.
Y tú le dices, pero estás mal, pero no quieren cambiar. ¿Por qué razón no quieren cambiar? Porque el pecado lo tiene atado. Entonces no tienden a recapacitar, no tienden a entender y creen que con lo que están haciendo, aunque póngale que usa alcohol, droga, el que está en el mundo, sabe que eso lo mata. Incluso póngase una persona que se va de parranda y hace su mundo por allá y a los 2 o 3 días está mal, está sin dinero, no tiene ganas de trabajar, no tiene cuantas cosas, pero póngale todas las áreas, está mal. Y le daña el hígado, lo va matando. A los que usan droga, los pulmones y así sucesivamente. Y saben que eso está mal, pero no quieren cambiar. ¿Por qué razón? Porque están atados al pecado y cuando dicen, ay no, el pecado, dicen, no, tú no vas. Como no conocen de Dios, no pasa. Entonces, aquí en esto vemos cómo esta palabra nos hace a nosotros entender el dominio que el pecado tiene y ese pecado nos aparta de Dios. Por eso fue que leímos en el versículo número 8, Pablo le dice, de hecho que Dios se glorifica. Dios se glorifica. O sea, porque Él quiere bendecirnos. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿qué va a hacer Él? Pues cumplir su palabra. Entonces, cuando dice aquí Él, de ninguna manera, o sea que nosotros no podemos hacer el hecho de que nosotros hayamos sido justificados. ¿Por qué? Porque fuimos pecadores, cometimos mucho pecado, lo que hemos sido justificados, entiéndase. Dios, ¿qué hizo? Nos perdonó sin mirar para atrás, pero eso no quiere decir que se glorifica con que hagamos pecado. Que es por eso que nos vamos al capítulo 6, versículos 1 y 2. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. Pablo empieza con una pregunta aquí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo lo que dice aquí, ¿qué más podemos decir? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Eso Pablo dice, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos pecar. ¿Se entiende esto? O sea, hemos muerto al pecado. ¿Recuerdan la ilustración que le puse? Que una persona que se murió está ahí. Y no se mueve, no habla, no dice nada. Y ya va para el hoyo. Y todavía hay algunos que van a ir que... ay, y le hablan, y he muerto ahí, tirado. Y digo, ay, que tú eras bueno, que yo te quería, dime algo, no te vayas. Por Dios, ya murió, no le va a oír. Y si se fue sin Cristo, menos lo va a ver usted. Entonces decimos, al pecado, nosotros estamos muertos. O sea, ya nos lavaron de pecado, ya nos hicieron nuevos. Entonces, si somos nuevos, se supone que ya el pecado no nos gobierna. Entonces no se entiende. Ahora, hay una cosa que la Biblia dice, que el pecado es pecado y que merece la justa condenación de Dios. El pecado es pecado. O sea, Dios no trata el pecado como una enfermedad, como lo tratan a algunos profesionales. El pecado, incluso escuché de una noticia de una mujer que la agarraron robando en una tienda y le dieron un chance. Y después otra vez volvió y se metió y la acecharon y la agarraron y se la llevaron presa y la soltaron. Y la tercera vez volvió y se metió, pero esta vez iba con más y ya iba saliendo con mucho y la agarraron en la puerta otra vez. Y el juez le dijo, voy a tener que meterla bien para adentro porque son 3 veces ya que la agarramos. Y usted no coge cabeza, sigue robando, váyase a trabajar. ¿Sabe lo que dijo el abogado de ella? Un abogado que le asigna la ciudad. Es que ella es cleptómana. Sí. Ella es cleptómana y la dejan ir. O sea, que ella no se puede contener de robar. O sea, le llaman enfermedad al pecado. Pero Dios dice que el pecado es pecado.
Así no se justifica. El que tiene pecado, incluso el versículo 10, donde estamos leyendo, dice, como está escrito. ¿Cómo que está escrito? No hay justo ni aún uno. ¿Cuánto que no hay? Ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por eso es que nosotros vemos tantas religiones. En todas las partes nosotros vemos muchas religiones de todos los tipos. Y aparece siempre un ampaya que dice, todas las religiones llevan a Dios. Así, todas llevan a Dios. Agárrese de ahí que tenemos material para darle hoy. Si todas las religiones fueran a Dios, entonces, ¿a qué vino Cristo? Porque el Cristo que predican los testigos de Jehová no es el Cristo que yo predico. El Cristo que predican los mormones no es el Cristo que yo predico. El Cristo que tiene cualquier otra no es el mismo que nosotros tenemos aquí. Ahora, todas las religiones son un intento vano del hombre por agradar a Dios y por alcanzar la salvación por sus propios méritos. Esas son las religiones, no hay otra. Todas las religiones lo que dicen, voy a agradar a Dios, voy a hacer aquí y voy a hacer allá. Ahora, hay un pequeño detalle. Todas las religiones le piden que tienen que hacer algo para salvarse. Por eso es que el cristianismo no es una religión en sí. ¿Por qué razón? Porque a ti no se te exige que hagas nada. Solo crees. Eso es todo. Si tú crees, ¿verdad? Como le dijeron a Martita, ¿verdad? Pero ese es otro creer. Ese fue un creer en el instante, en el momento. Y ella creó y queda para después. Pero ese es el detalle. Ahora, fíjese bien, ¿por qué en todas las religiones le exigen algo, verdad? Que me la tienen ahí. ¿Verdad que me la tienen ahí? Todas las religiones exigen que tú hagas algo. Entonces, ¿por qué tiene que hacer algo? Porque esto es que el ser humano tiende a querer hacer algo para justificarse ante Dios. O sea, para creer que por sus propios méritos puede lograr hacer algo. Y hace que muchos que no pertenecen a ninguna religión, que se autodeclaran o autodenominan ateos, apostasen de la fe. ¿Por qué razón? Porque afuera de las religiones y también adentro hay gente que moralmente son gente buena, moralmente. Y estos moralmente buenos son los más difíciles de evangelizar, porque apuntan a toda la inmoralidad que hay dentro de las religiones, incluyendo el cristianismo. Inmoralidad, entiéndase. La mayor parte de la gente que se autodenominan buenos, porque moralmente son buenos, porque ellos dicen yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie, yo doy ofrenda, yo ayudo a cruzar a la viejita cuando va por la calle y no la llevo en carro, y yo hago tantas cosas, y empiezan a justificar. Entonces este tipo de gente que tiene un concepto de vida o tiene un estilo de vida mucho más ejemplar que muchos creyentes, estos son los más difíciles de evangelizar, porque ellos ven lo que pasa dentro y fuera de las congregaciones, incluyendo las congregaciones cristianas. ¿Qué ven ellos? Número uno, ven el engaño. ¿Alguien me está entendiendo? Ven el engaño, ven la falsedad, ven la hipocresía, ven la doble cara de lo que se dicen ser cristianos y no lo son. Que dicen, yo sí, porque yo voy a la iglesia, yo oro tantas veces, yo leo la Biblia, y se dan por el pecho ahí. Y cuando ven a alguien haciendo pecado, ¡ay! Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo cuide, que el Señor lo proteja, el Señor dale, y empiezan a hablar una pila de cosas. Y otros empiezan a reprender cuando lo ven haciendo algo incorrecto. ¡Ay! Que el Señor te reprenda. Pero ellos, ¿cómo están? Entonces, aquellos que moralmente son gente buena, moralmente digo, no que son gente buena de Dios, moralmente, porque no hacen muchas cosas incorrectas, ven este tipo de hipocresía. Entonces apostan de la fe. La rapidez con la que ven la paja en el ojo del otro.
y no tienden a ver el tronco que está en los ojos de ellos. Esa rapidez que tienen para juzgar, para mirar al otro. Sí, a esto se refería Pablo cuando nos hablaba en Romanos 10:12, que decía que las escrituras dicen que no hay justo, nadie es justo, que nadie entiende, que ni siquiera quieren buscar a Dios, que todos se alejaron de Él, todos se han vuelto malos. Pablo dice nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Y cuando Pablo dice aquí, Pablo está citando el Salmo 14. Salmo 14, 1:4. ¿Qué dice el Salmo 14, 1:4? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? El necio. El necio dice, no hay Dios. Yo no creo en eso. Le dicen, pero mira, lo que estás haciendo es malo. Para ustedes, yo no soy creyente. No, yo no creo. Pero te va a castigar Dios. Pues yo no soy cristiano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Hello, yo no sé si usted me está entendiendo. 14, 1-3, ¿sabe? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, los necios dicen, ellos, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno, ninguno. Sigue diciendo en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, Dios desde el cielo miró a los hombres y a las mujeres. Buscaba a alguien inteligente que reconociera o que reconozca a Dios como su Dios. Porque recuerden que afuera todo el mundo tiene su Dios. El que no tiene el Dios del dinero, tiene el Dios del trabajo, tiene el Dios de los hijos, tiene el Dios de la familia, tiene el Dios, él mismo su Dios también. Y hay otros quienes tienen diferentes dioses. Y se justifican con que son buenos. Y otros se justifican con que van a la iglesia. Y otros se justifican sin hacer nada. Dicen, yo soy bueno, y le preguntan, ¿por qué? Porque yo lo digo. Agárrese de ahí y suéltalo usted de ahí. En el versículo 3 ahí mismo dice, en el 14, dice, todos se desviaron a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay ni uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. A esto se refería Pablo cuando habló aquí. O sea, Pablo cita el Salmo 14, de 1-3, que no es justo ni aún uno, que quiere decir que nadie es inocente. Nadie. Recuerda que lo trabajamos en la clase pasada. Nadie. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él nos creó a nosotros, creó la humanidad a su imagen, a su semejanza. Él nos ama, pero nadie es bueno. Es decir, nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. Nadie. O sea, yo no puedo decir, no, yo voy a tener una relación correcta. Espérate, necesitamos a Cristo. Punto. Porque todos somos pecadores. ¿Estamos entendiendo esto? Porque muchas veces decimos, si yo estoy bien con Dios, no, necesitamos a Cristo. A pesar de que somos valiosos, hemos caído en pecado. Sin embargo, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios nos ha redimido y nos ofrece el perdón. ¿Cómo nos los ofrece? Si creemos en Cristo Jesús. O sea, hemos caído en pecado. ¿Cuántos han caído en pecado? 1, 2, 3, 4, 7. Mira, porque casi no hay. Los demás se van para el cielo ya. Gloria a Dios. Se nos quedaron una pila. Yo creí que la era yo. Y le voy a decir algo, fíjese. Cuando yo vine a Cristo, yo no sé ustedes, pero cuando yo vine a Cristo, yo dudaba de que Dios me perdonara. Yo vine tan mal que yo dudaba.
Me decían que Dios te perdona, solamente tienes que recibirlo en tu corazón. Y yo decía no. Sí, así como que en la gracia, apóstola. Tan fácil así, tan así. ¿Y sabe por qué? Porque yo me consideraba una escoria en la sociedad. Yo no sé lo que usted considera una escoria. Yo le voy a poner para que usted me entienda más fácil, la basura de la sociedad. Es más, lo que nadie quiere. Que nadie quiere. Lo que vota todo el mundo. Y yo de que Dios me perdona. ¿Cómo así? Y Dios es tan bueno que ni siquiera usó el evangelista. Porque el evangelista, ¿cómo así? Y él me dejó en duda porque yo empecé a hacerle varias preguntas y como que se hartó. Se hartó. Le dice que ¿cómo así? Que ¿cómo que me perdona? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo tú me lo aseguras? ¿Cómo a qué? Se hartó. O sea, está bien, está bien. Él hizo su trabajo, pero pudo haberse quedado un ratito más para que me ayudara. Dice en el versículo 13, ahí en el 3:13, Romanos 3:13, dice, mire qué bonito le habla la palabra aquí, pero yo estoy seguro que eso no nos cabe a ninguno de nosotros. Eso fue Pablo inventando. Dice Pablo aquí, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, solo dicen cosas malas, en pocas palabras. Pablo dice aquí, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras. Esta palabra, yo quiero que usted la marque y la guarda. Porque a veces nosotros los cristianos somos de bocado. Ay, hablamos así. Y a veces no nos agarramos ni nos corregimos para hablar. Y se nos importa marcar a cualquiera. Usted no sabe que lamentablemente eso es un mal. Santiago dice que nadie la puede refrenar. Y el que refrena esa, refrena el cuerpo entero. Abren la bocota y empieza, mire, la murmuración, el chisme. ¿De qué? Opinar. Todo eso cabe ahí en el paquete. La mentira. Abren esa bocota y cuando la abren, matan. Y cuando el lío se arma por ahí, ellos son los primeros que salen corriendo. Y dice Pablo aquí, Pablo le sigue diciendo, hacen tanto daño con su lengua como una serpiente con su veneno. ¿Quién le ha visto a una serpiente los dientes mientras va caminando? Los colmillos. Una serpiente va dando vueltecitas y sacan el... Y déjeme decirle, iglesia, déjeme decirle que eso quizás fue uno de los atributos de la serpiente cuando engañó a Eva. Porque se puede imaginar que la serpiente en aquel entonces volaba, que no era como ahora. Una vez me dijeron, ¿cómo pasó que volaba la serpiente? Y yo digo, yo no estaba ahí. La Biblia que dice que el Señor le dijo, te vas a arrastrar. Entonces la serpiente parece que no andaba por el piso, pero te vas a arrastrar por el polvo y vas a comer del polvo. O sea, va a tener comida para toda la vida. Al que le dicen tú vas a comer el polvo, tiene comida toda la vida, porque el polvo es donde quiera. Pero sucede que la serpiente cuando va caminando, usted nada más le ve moviendo la lengüita, no le ve los colmillos, las áspides. Pero cuando hace así, ¡ay! Te van a morder. ¡Ah! Hace como los cristianos cuando usted lo saca de paciencia. No, eso no, aquí no hay de eso. No, eso es de mi cosecha. ¿Verdad que aquí no hay? Amén. Fíjese, en esta religión y en todas las religiones, todavía hay personas que no se saben controlar. Todavía hay personas que no saben parar el engaño, la mentira, el odio, la maldad. Todavía hay cristianitos que se van al bar, pero eso es en otras iglesias, no es aquí. Seguimos diciendo, y dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que hablan con amargura y maldicen a la gente. La gente cuando siempre está maldiciendo y tira para aquí, tira para allá. Y todo le molesta. Incluso cuando el pastor dice todas estas cosas, ya lo dijo por mí. Versículo 15 dice,
Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Son de mecha corta. ¿Recuerdan los mecha corta? Que usted lo intenta aprender y usted no llega a aprenderlo cuando ya explotan. Usted no llega a aprenderlo cuando ya explotan. Dice el 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, a donde quiera que van, todo lo destruyen y todo lo dejan destrozado. A los niños, eso se les perdona, se les simplifica, porque los niños están aprendiendo. Pero un bobón de 20, 30 años, rompiendo cosas y tirando por donde quiera, y se van y aquí, venga, recoja, venga, no haga eso. Imagínese un individuo de más de, póngale, de más de 16 años, haciéndole grafiti a las sillas aquí. Todo lo destruyen. Dice Pablo aquí que todo lo destruyen. A donde quiera que van lo dejan pedazos. El 17 dice, y no conocieron camino de paz. O sea, no saben vivir en paz. Y en los últimos 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí temor de Dios, es decir, no tienen reverencia ante Dios. No tienen reverencia. O sea, no respetan a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? No respetan a Dios. Pablo utiliza esta frase del Antiguo Testamento, o sea, lo del Salmo, para demostrar que la humanidad en general, en su condición pecaminosa, no es aceptable ante Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba hablando a ¿quiénes? A judíos. Entonces el judío, para hablarle de Cristo, él sabía bien que primero tenía que meterle el Antiguo Testamento. Entonces Pablo usa una pila de salmos aquí. ¿Para qué no lo vamos a meter todo? Porque él le hablaba a los judíos y usa esta cita para demostrarle que nosotros no estamos aptos para lo que Dios exige. Y surge una pregunta aquí. ¿Alguna vez ustedes han pensado, o cualquiera de los que me escuchan en internet, y dice, bueno, pero no soy tan malo? ¿Ha pensado usted así alguna vez? No soy tan malo. ¿O soy una buena persona? ¿Ha pensado usted así? A veces creemos nosotros que eso es cierto. Que porque mi pensamiento me dice, soy una gente buena. ¿Usted sabe cuándo nos damos cuenta nosotros cuando somos buenos? Cuando Dios da testimonio de nosotros. Porque a veces ni el que está al lado, porque a veces parecen actores de telenovela. Pero no. Aquí no hay. Fíjate bien, aquí dice que si nosotros en lo personal examinamos estos versículos y consideramos lo que ellos dicen, si se aplica a nuestras vidas. Si se aplica a nuestras vidas. En especial una pregunta que se hace aquí. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Sí? Pero por eso hemos venido a Cristo, porque tenemos pecado, no le dé pena. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha ofendido a alguien con sus palabras o con su tono de voz? ¿Han ofendido a alguien con su tono de voz o con sus palabras? Sí, no, ofenden y te ofenden. Escúchame bien. ¿Han guardado rencor a alguien alguna vez? ¿Se enojan con las personas que le contradicen? Póngale que se enoja usted en pensamientos, en palabras, en acciones. Si usted ha hecho alguna de estas, entonces usted es culpable. Usted es culpable, usted no va al cielo. Eso es por si acaso usted se ha preguntado, yo soy bueno. Si usted encaja en uno de estos, ya no va, se le fue la guagua. Pero no solamente eso, o sea, usted ya es culpable ante Dios, pero al igual que todos los demás del mundo. Ese es el detalle. O sea, al igual que todos los demás del mundo. O sea, nosotros que debemos de reconocer que somos pecadores, que estamos apartados de la presencia de Dios. O sea,
nosotros no podemos negar que somos pecadores. Más bien nosotros debemos de admitir nuestra grave condición y la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. En vez de decir, sí, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Hay unos que cogen el tonito ese que, no, yo no creo que le haga hecho nada más, no. Daño a una persona, no. Hablar mentira, no. Engañar a alguien, no. Desear a alguien, a una mujer, a un hombre con lujuria, no lo creo. Incluso fácilmente la persona que le dice a usted que no, fácilmente le dice, es que a ti te dio conmigo. Porque ya no encuentra por dónde defenderse. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, ¿cuáles son los que están bajo la ley? Los judíos. Sencillo, los judíos. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A los que están bajo la ley. Para que todo el mundo quede bajo el juicio. ¿Qué es todo el mundo aquí? Escuche bien. La conclusión de Pablo es simplemente aquí, que tanto los judíos gentiles son culpables, como también los que no son judíos. Aquí todito, a eso se refiere. Y seremos enjuiciados delante de Dios. O sea, sabemos que la ley de Moisés tiene valor, pero ¿para quiénes? Para los que se someten a ella. Para ellos tiene valor. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca como culpable delante de Dios. Para eso es la ley. Y yo tengo mucho por aquí con qué trabajar. Pero yo quiero decirle algo. Con el hecho de que Pablo dice, para que todo el mundo, aquí la palabra todo el mundo se refiere a toda la humanidad. No, ni usted ni yo, que ahorita cuando yo le pregunté, ha mentido, y esto aquí, y esto cuánto. Entonces, algunos pensarán por ahí, de los que me escuchan en internet, ay, que soy el pastor tan santo, míralo. No todo. Yo me voy en el paquete también, porque ¿por qué vinimos a Cristo? Por Dios, porque lo necesitamos. La última vez que alguien le hizo ver que había hecho algo malo a usted, a quien me escucha por internet, ¿cómo reaccionó usted? Cuando alguien le hizo ver a usted que usted estaba haciendo algo malo, ¿lo negó o discutió y se puso a la defensiva? Porque hay gente que cuando lo agarran ahí se ponen a la defensiva. Yo sé mucho de eso. Hace mucho de eso, porque de ahí nos sacó Dios. Cuando decían que tú hiciste aquí, mira que esto, que no sé cuánto. Y hay una palabra que se usaba mucho, algunos la usan por ahí todavía. Que le dicen, mira, hiciste tal cosa, y mira quién lo dice. ¿Sí, ¿has escuchado esa palabrita? Por Dios. Entonces, ¿cómo reaccionó usted? ¿Reaccionó así? ¿Lo negó? ¿O dijo, yo no fui, fue de té? Y dijo así. La Biblia enseña que Dios le pide cuenta al mundo que guarda silencio ante Él, sin excusas ni argumentos válidos. ¿Sabe que no? Argumentos válidos, que lo que usted diga no tiene sentido. No, señor, porque ahí le van a poner video. Y yo sé que algunos inteligentes, porque vamos a pasar al juicio de Dios, al juicio de Cristo. Y algunos sabios que se van aquí, porque los hispanos somos tan metidos. Y me imagino que algunos se llevarán el celular ahí escondido. Y cuando el Señor le diga culpable, así no, venga, déjame enseñarte los videos, Señor. Mira cómo lloraba. Y la gente, y la gente recibía. Oye, yo ponía la mano sobre los enfermos. Mira. Mira los milagros, Señor, mira los milagros, mira. Así, Señor, yo hablaba en lengua. Mira aquí. Me imagino enseñándole al Señor. Y el Señor diciéndole, wow.
¡Wow! Me asombró este. Apúntalo en los guines del cielo. Escúchame bien, iglesia, pregunta que surge aquí. ¿Está usted dispuesto a dejar de dar excusas y justificaciones de sus hechos ante Dios? O sea, cuando Dios nos llama, que en este momento nos está hablando, y Dios nos dice, eres culpable, estamos nosotros dispuestos a dejar las excusas y las justificaciones de nuestros malos hechos, de nuestras malas acciones delante de Dios. ¿Estamos dispuestos? Si usted no lo ha hecho, si hay alguien que aquí no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga ahora mismo y que confiese que es un pecador. Eso es todo. Porque Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura, pero Cristo perdona los pecados. Él no te pregunta, te dice, pecador, sí, te arrepientes, sí, te perdono, punto. Eso es todo. Pero si ya usted lo hizo, los versículos que siguen son muy buena noticia para usted y para mí también. Los versículos que siguen, versículo 20, escucha lo que dice. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Usted puede subrayar esa palabra, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el cumplimiento de la ley no nos hace inocente ante Dios. La ley solo sirve para que nosotros reconozcamos que somos pecadores y punto. Y aquí las obras, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto lo que quiere decir es que Dios no justificará a nadie por las obras que la ley exige. También, llévese el video para cuando se vaya. Esas serán justificaciones también que se pondrán. Que otros dirán, yo iba y limpiaba la iglesia. Otros dirán, yo iba y lloraba mucho. Porque también aparecen también los que se justifican con que oran mucho. Pero imagínense, los musulmanes que oran, esos sí oran. Ni decirlo. También el ministro que pasa a la viejita para que nos la lleve un carro. Y aquí es lo que dice que ninguno vamos a ser justificados por eso. Versículo 21. Y aquí entramos a la justificación por medio de la fe. Aquí inicia la justificación por medio de la fe. En otras palabras, por la confianza en Jesucristo. La justificación por la confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Si usted no lo cree, pues seguimos. Y si lo cree también. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, esa palabra, guárdela ahí subrayada, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la Biblia misma nos enseña a nosotros claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Pero si usted le dice eso a un judío sin aclararle las cosas, ya está en problema con él. Rapidito está en problema con él. Por favor, sí. Aparte de la ley, recuerden esa palabra que está aquí en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, la justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Esa es la palabra, aparte de la ley. Aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. O sea, atestiguada por la ley y por los profetas. Ahora tome nota porque le voy a dar versículos. Gracias. Gracias, Denis. Voy a orar doble por ti ahora. No, eso no. Para que no, los que me escuchan por internet, eso de mi cosecha, no vayan a poner que yo hago negocio con las oraciones. Porque dicen, ahí está el pastor enseñándome la doctrina. Bueno, gloria a Dios. Sí. No, las oraciones son gratis, siempre tienen que ser gratis. Aunque usted agradezca lo que agradezca. ¿Qué es lo que atestiguan la ley y los profetas de Jesucristo?
Guárdelo porque no lo vamos a tomar nota. La frase de la ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento, a todo, que testifican de Cristo. Empieza, vamos a poner unos cuantos. Gálatas 22, 8 al 14. Gálatas 22, 8 al 14. Estos versículos dan testimonio de Jesucristo. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Segunda de Samuel, usted póngale 2, Samuel, 2S, sino como usted quiera. 7, 12 al 16. 7, 12 al 16. Job, así como si fuera trabajo. Sí. O segunda de Samuel 7, versículo 12 al 16. Y Job, así como trabajo, 19, Job 19, 25 al 27. Y para que se pase el día entero buscando nota de Cristo, Isaías 53, entero. Esa levada de Cristo, todo lo que usted quiera, entero, 53. Lucas 24, versículo 27 y 44. Lucas 24, 27 y 44. A los que me escuchan en internet y no saben por dónde vamos, yo le invito a vaya a la página de la iglesia y vaya donde dicen todos los videos, en el blog o donde dice opinar, métase ahí, y donde dice todos los videos, métase ahí. Ahí están todos los videos de la serie completa, para que sepa de qué le estamos hablando. Dice, ok, estos testifican de Cristo y presentan la justificación por la fe. La justificación por la fe. Génesis 15, 6. Génesis 15, versículo 6. Salmo 32, 10 y 11. Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Habacuc 2, 4. Si se me quedan algunos, no se preocupe, al final pregúntele al líder que esté más cercano suyo, que él le va a dar nota. Amén. Si no, también tengo todas las cosas ahí escritas. Ok, ya lo tenemos. Habacuc 2, 4. Sin embargo, de una manera más definida, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el objeto de la fe, como el objeto de la fe ante Dios. O sea, lo que Dios usa para que verdaderamente nosotros mostremos que tenemos fe en Él. Si no creemos en Cristo, mostramos ante Dios que no tenemos fe en Él. Seguimos en Romanos 22. Vamos en el 3, 22. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿En cuál es? En Jesucristo. Porque no hay diferencia. Esa palabra no hay diferencia. Perdón. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no. Pero aquí el que dice que no hay diferencia se refiere a lo mismo que hemos hablado desde el principio. Judíos y no judíos. Así de sencillo. Ahora, todos sin excepción de personas, todos necesitamos un Salvador. Como dice el verso 23. O sea, la justificación en Cristo está disponible para todas las personas que creen, sin tomar en cuenta la raza, la nacionalidad o la condición social. Como lo dice el versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, diga todo. Diga yo también. No, pero dígalo como usted lo cree. Diga yo también. Necesitamos a Cristo. Necesitamos un Salvador. En el caso de nosotros, necesitamos a Cristo. Porque todos hemos pecado. O sea, todos hemos pecado. Y por eso nosotros estamos lejos de Dios. Bien lejos.
Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa destituido? O sea, no alcanzamos la gloria de Dios. Con nuestro propio esfuerzo, ningún ser humano puede manifestar la perfección ante Dios. Nadie, ni siquiera puede cumplir su mandamiento, debido a que todos somos pecadores. ¿Por qué fue que Cristo fue a la cruz del Calvario como el Cordero inmolado? No pecó. No pecó. Ese sí la pudo llevar a la perfección. Pero ¿cuál es el detalle de nosotros? Como lo hemos dicho anteriormente, que traemos el pecado en la sangre. Es sencillo. O sea, como llevamos el pecado en la sangre, necesitamos perdón de pecado. No vale que las personas digan, pero yo no me recuerdo de haber hecho algo malo. Pues no se preocupe que no se recuerda, lo trae en la sangre. Ahí lo trae. Y peor aún, porque incluso hay personas que son hechiceros, satánicos, diabólicos, brujos. Bueno, son toditos hijos del diablo. Se oye feo, ¿verdad? Pero son hijos del diablo. Juan dice lo que son hijos del diablo y lo que son hijos de Dios. ¿No más dos? Y si yo le pregunto aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Toditos me dicen, ¡amén! Pues no le voy a preguntar lo que son hijos del diablo, no vale la pena. Pues yo sé que todos me van a decir, no, pastor, ¿qué pasó? Pero los brujos le dicen a usted cuando usted llega que ¡ay, que Dios te bendiga! A saber que Dios era ese. A saber que Dios. Pero en estos versículos vemos dos funciones de la ley. Primero, muestra cómo nosotros fallamos. Debido a la ley, nosotros sabemos que somos pecadores, incapaces de salvarnos y que necesitamos a Jesucristo para obtener misericordia. O sea, esto nos muestra a nosotros, primero, cómo fallamos. Eso nos lo muestra la ley, definitivamente. Y segundo, el código moral de la ley guía nuestra acción porque refleja las normas morales de Dios. Las normas morales de Dios. ¿Recuerdan que la tenemos aquí en el corazón? Sabemos el bien y sabemos el mal. O sea, no ganamos la salvación por cumplir la ley. Solamente Cristo fue capaz de cumplir la ley. O sea, la ley de Dios a la perfección. Solo Él. Nadie más. Pero agradamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Agradamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Eso es tan sencillo como eso. O sea, después de todas las malas noticias acerca de nuestra pecaminosidad y de la condenación que tenemos, o sea, de parte de Dios, Pablo aquí notifica la maravillosa noticia. Habla de algo muy maravilloso aquí. Dice que hay una manera de no ser declarado culpable. Ya todos la saben, ya todos están ahí al día, ¿verdad? ¿Cuál es la manera? Pero por Dios, la gracia que Cristo, o sea, poniendo nuestra fe en Jesucristo, o sea, al confiar en Jesucristo, o sea, en Él, en Cristo, Dios perdona nuestros pecados, nos hace justos y nos da el poder de vivir de acuerdo a su voluntad. Recuerden que nadie puede vivir a la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. O sea, te tiene que nacer de nuevo para entonces decir, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora el pecado no me controla. Ahora la carne no me controla. Nada me controla porque el que está dentro me da la capacidad de detenerlo. O sea, esto que está dentro de mí dice, ¿sabes qué? Es pecado, ya no lo hago. O sea, es malo hacer aquello, no lo hago. Y yo no le voy a poner etiqueta, póngale usted etiqueta al pecado. Usted haga así, como un escáner, y diga, ¿en qué estoy fallando? Y usted dice, soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo al que es más grande que el que está en el mundo. Entonces le digo que no a ese pecado y tiene que irse. No vale, él va a siempre estar ahí buscando la forma de que usted se equivoque. Eso es lo que te va a buscar. Pero eso no. O sea, aquí lo que hacemos es que no importa de dónde nosotros seamos, ni qué hayamos hecho. La solución de Dios está al alcance de todos.
De todo, sin importar. O sea, si nosotros somos, póngale chinos, hispanos, americanos, gringos, si nos creemos muy buenos o nos creemos malos o lo que fuese, ahí la salvación está disponible para todos. Pero nosotros tenemos una solución: Cristo Jesús. O sea, tan sencillo como esto. O sea, algunos pecados parecen peores que otros, porque la conciencia a nosotros nos hace como tomar el centímetro, la cinta de medir y medirlo. Y sin embargo, también lo vemos porque algunos pecados a veces suelen ser más graves que otros. ¿Sí? ¿Saben de esto? Por ejemplo, el homicidio no parece peor que el odio. ¿O sí? Usted empieza a decir, ¿qué será más malo? ¿El homicidio o el odio? Decimos, no, el homicidio es peor. Y ponemos los ojos grandes así. No, el homicidio es peor. Peor. Entonces, vamos a poner otro punto. El adulterio a nosotros nos parece peor que el orgullo. ¿Verdad? El adulterio o el orgullo, ¿cuál es peor? Le va a decir, no, el adulterio es peor que el orgullo, pastor. No obstante, aunque solamente cometemos pecados menores, aún nosotros merecemos la condenación. No merecemos vida eterna. Pecados menores, póngalo chiquitito, póngalo abajo del pie si usted quiere. No hay salvación para este tipo de personas. Cualquier pecado nos convierte a nosotros en pecadores y nos aparta de nuestro Dios. Porque Dios es santo. Dios es santo. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o muy pequeño que parezca, lleva a la muerte. Todo pecado, por grande o pequeño que sea, lleva a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nos descalifica para vivir al lado de Dios. Porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. Entonces nosotros no debemos de minimizar los pecados, ponerlo de que menores, ni tampoco debemos darle importancia a los que creemos mayores. O sea, todo pecado nos separa de Dios. Pero también hay una cosa que yo quiero que usted entienda hoy. Y es que todo pecado, aunque nos separa de Dios, también es perdonado. Todo pecado es perdonado. Yo sé que muchas veces, gloria a Dios, gloria a Dios, ya encontramos un amén de un niño por ahí. 24, gloria a Dios. Siendo justificados, esta palabra la vamos a estudiar, justificados gratuitamente por su gracia, también la vamos a estudiar mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención también la vamos a estudiar. O sea, ¿qué dice Pablo aquí? Pero al menos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. O sea, por medio de Jesús nos ha dado la libertad. O sea, ya nos libramos del castigo que nos merecíamos por nuestros pecados. Ya nos quitamos eso. ¿Y qué es justificados? Justificado es la palabra griega dikaio. Justificados aquí es del griego dikaio, con doble O al final. Dika, con K. Yo dikaio. Traducida aquí como justificados. Y esta palabra ocurre 15 veces en esta carta a los romanos. 15 veces en esta carta de los romanos. Y aproximadamente unas 25 veces en el resto del Nuevo Testamento. Aproximadamente unas 25 veces en el Nuevo Testamento. Justificar, la palabra justificar aquí es un término legal que significa que el acusado es absuelto de los cargos o que legalmente está declarado justo. Eso es lo que significa justificar. O sea, lo que podemos notar es una cosa. Los que hemos estado en tribunales, yo quiero que los que me ven en internet sepan que yo glorifico al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando hablo de cosas que he pasado, que no son buenas, no lo hago para glorificarme ni a mí, ni al diablo, ni a nadie. A Dios. A Cristo sea toda la gloria. Cuando estamos allí, nos llevan al juez y el juez dice, ¿usted está suelto o usted se queda en prisión? ¿Usted está condenado o usted está suelto? O sea, le eliminamos todo. Y cuando nos eliminan todo, por ejemplo, nos declaran inocentes, salimos tranquilitos por ahí, mire, igualito como si nada. Hasta ahora a mí no me ha tocado eso. Es de la cárcel sí he salido, pero de ahí del juzgado no. Pero sabemos que cuando usted lo declaran delante de un juez inocente, usted se va tranquilito. Porque eso es, ¿qué es eso? Justificar. O sea, aquí lo que vemos es que el término, en términos legales, es declarar justo. Pablo usa esta palabra para explicar el acto de la justificación de Dios, en la cual Él cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentoria de Cristo. ¿Usted escuchó esa palabra? Él cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentora de Cristo. Aquí sí cabe la palabra cancelar. ¿Han escuchado la palabra cancelar? Que muchos la cogen de broma y la hablan así como que cualquier cosa. Aquí cabe cancelar. ¿Por qué cabe cancelar? Porque Dios sí puede cancelar algo que lo condena a usted. Y puede cancelar también una enfermedad. Y puede cancelar también una crisis que usted tenga. Y también puede cancelar una deuda. Y también puede cancelar cualquier tipo de condenación generacional que usted haya podido tener por ahí. Cuando vino a Cristo, Él la canceló de una vez. Y Pablo usa esto para hablar cómo Cristo, al ir a la cruz del Calvario, pagó inmediatamente por nuestros pecados. O sea que todo no es condenación, tome nota. Por la muerte expiatoria de Cristo. Capítulo 1, versículo 17. ¿Tiene? Capítulo 4, versículo 5 al 8. Versículo 5 al 8. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 11. Segunda de Corintios 5, 21. Colosenses 2, 13 y 14. Repaso otra vez. Capítulo 1, Romanos 1, 17. Romanos 4, 5 al 8. Romanos 5, 1 y 11. Segunda de Corintios 5, 21. Colosenses 2, 13 y 14. La justificación que se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús asegura la reconciliación con Dios. La justificación, entiéndase esto, que se recibe por medio a Cristo Jesús, esto nos da a nosotros conciliación con Dios. Es lo único. Por eso le hablaba de que todas las religiones dicen, todos los caminos nos llevan a Dios. Anteriormente se usaba mucho esa frase, como Roma era la ciudad más fuerte, más grande, más poderosa. Ellos fueron los primeros que inventaron los caminos apiedrados con piedra. Entonces todos los caminos llevaban a Roma. Y cogieron ese término, todos los caminos llevan a Roma, claro, porque de ahí salieron todos los caminos y lo hacían para hacer los negocios allá. Entonces decían la gente todo eso. Y ahora con las religiones la gente dice, todos los caminos llevan a Dios. No, mentira. Aquí dice una sola cosa. Solamente la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, si nosotros la recibimos. ¿Entendemos esto? Y nos libra de todo pecado. La reconciliación con Dios es Romanos 5, 10 y 11. Esto logra la libertad de la pena y el poder del pecado en la vida de nosotros. Capítulo 6, versículo 17 al 18. La liberación de la pena y el poder del pecado. Capítulo 6, versículos 17 y 18. También versículo 23. Ahora capítulo 8, 1 al 4.
8, 1 a 4. Hechos 13, 38 a 39. Y garantiza la vida eterna en Romanos 5, 9 y 21. Romanos 5, 9 y 21. Luego Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Recuerda que le dijimos en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, gratuitamente por su gracia. La justificación es un regalo de Dios, la cual podemos decir que no es merecida. O sea, nadie la puede merecer. Ni siquiera se puede obtener por nuestros propios esfuerzos personales. Nadie puede hacer nada. Pero si usted se va, por ejemplo, a cualquier otra religión, le dicen, no, que tiene que salir a predicar. O no, que tiene que salir a ayudar a alguien. O que tiene que hacer cosas buenas. E incluso, ¿saben ustedes que los mormones, ellos justifican que usted tiene que hacer algo para ir al cielo? Ellos claramente te dicen, si tú no haces cosas buenas, no vas al cielo. Y usted le dice, pero ¿y qué con Cristo? ¿Y qué con Efesios 2, 7, 8 y 9? Entonces te dicen, no, hay que hacer algo. Entonces tú tienes que hacer algo. Así se va a comer dulce. Bueno, no sé. O sea, pero aquí dice la Biblia que no se puede obtener de ninguna manera con nuestros propios esfuerzos, porque se logra solo por la fe en la obra expiatoria de Jesucristo, como lo dice el verso 9. O sea, la gracia se manifiesta en el amor de Dios, en la obra redentora de Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso está escrito en el capítulo 5, versículo 8. Y por medio de la cual Dios justifica a aquel que cree en Cristo Jesús. Eso está en el verso 26. Verso 26. La justificación por la cual se obtiene la salvación solo es, ¿por qué? Por gracia. La justificación es solo ¿cómo? Por gracia, no por obra. Y se recibe solo por fe. Solo por fe. Como lo dice el versículo 3 en el versículo 28. Estamos ahí ya en el versículo 28. También lo dice en 11:6 y en Efesios 2, 8 y 9. Aquí nos aclara claramente Pablo y dice, no es por obra para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. ¿Es don de quién? Es don de Dios. Y la redención, la palabra redención significa recuperar algo o a alguien por medio de un rescate. Eso es redención, por medio de un rescate. Recordamos que yo le hablé anteriormente de la historia, que en aquel entonces habían muchas personas que tenían mucho dinero, eran adinerados, y ellos compraban esclavos, y esos esclavos ellos los compraban, era para simplemente darle una carta de libertad y dejarlo ir. O sea, mientras otros compraban esclavos para esclavizarlo en su casa, ponerlo a trabajar, ser siervo de ellos, ellos lo compraban y le daban una carta de libertad y lo mandaban como libre. Ellos pagaban por hacerlo libre. Y había muchos esclavos que también, ya cuando tenían un periodo de tiempo con los amos le decían, ya te puedes ir, vete. Pero ellos tomaban la decisión de quedarse, porque lo habían tratado tan bien. O sea, eran personas que trataban a los esclavos tan bien, tan bueno, que los esclavos querían seguir siendo esclavos. O sea, esto podemos decir que es algo como el cristiano verdadero de hoy en día, que dice, Dios me ha tratado tan bien que yo quiero seguir siendo cristiano. No se va al mundo. Cuando cuando usted se mete bien duro con Dios, usted se hace cristiano de verdad. Usted no importa que vaya donde vaya, pise donde pise, no importa cuántas veces se cae. Usted dice, yo de cristiano no me quito.
Yo no dejo a Cristo, yo no voto a Cristo, yo no aborrezco a Cristo, yo sigo a Cristo porque yo quiero amar a Cristo con todo mi corazón, toda la vida. Pablo decía, soy esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Por amor. Por eso ya aquí dice que es recuperar a alguien por medio de un rescate. O sea, describe el precio. Esta palabra lo que describe es el precio que Cristo pagó con su muerte para ofrecernos la libertad de la esclavitud del pecado. En todo esto que Pablo habló, lo único que hizo fue decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Yo pagué el precio de tus pecados. O sea, ¿qué exigía la ley? Muerte. La paga del pecado, 23, ¿qué es? Muerte. O sea, todo el pecado de la humanidad merecía que todo el mundo muriera. Pero exigía que ahí iban todos los sacrificios. Se exigía que las personas todos los años iban y sacrificaban un animalito para cubrir sus pecados. Entonces Cristo dijo, el Señor dijo, cuando me hagan un sacrificio perfecto, entonces están libres de pecado, pero nadie podía cumplirlo. Nadie podía dar un sacrificio perfecto y por eso tenían que matar animalitos año por año. Y Cristo dijo, yo me meto a la cruz por ellos. Cristo dijo, ¿cuánto hay que pagar por ellos? Bueno, hay que ir a la cruz, hay que morir como Él murió, hay que bajar al infierno, hay que pagar con toda la violencia y la ira de Dios por causa del pecado. Cristo dijo, yo me dispongo a eso. Yo lo hago. Y eso es lo que Pablo habla con nosotros. Cuando Pablo nos dice a nosotros que Dios nos ha declarado justo, o sea, no culpable. Eso es como cuando un juez en una corte declara a una persona no culpable, o sea, una persona que es acusado y lo declaran no culpable, todos los cargos son eliminados. O sea, el expediente que tiene se lo dejan como si fuese en blanco. O sea, legalmente es como si una persona jamás hubiera sido acusada. Cuando te lo declaran inocente, es como si una persona nunca hubiese sido acusada de ningún delito. O sea, cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestro expediente queda totalmente también limpio. O sea, desde la perspectiva de Dios, es como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué Dios tan bueno! Eso sí merece que usted le dé un aplauso a ese Dios. Nos perdona nuestro pecado como si nunca hubiésemos pecado. Y esto solamente es posible por Jesucristo. Que Él tomó sobre sí el castigo de nosotros, el castigo que merecíamos nosotros. Cristo pagó el precio que nos liberó del pecado. El precio. ¿Cuál era el precio? Su vida. Su vida era el precio. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto por medio de la fe en su sangre lo vamos a trabajar. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. También lo vamos a ver. En su paciencia los pecados pasados. O sea, el versículo 26 sigue diciendo, dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Si nosotros confiamos en Jesús, o sea, en que Jesús murió por nosotros, Dios entonces nos perdonará. O sea, no hay otra vuelta. O sea, con esto Dios lo único que demuestra es que Él es justo. Y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes habíamos hecho. Todo lo malo. Usted se imagina que usted ha hecho todo lo que haya hecho y de repente usted dice, no, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y usted de verdad, no como sinvergüenza charlatán, no. De verdad usted dice, yo lo acepto en mi corazón. Y usted dice, Señor, perdóname, se arrepiente. De verdad, Él lo perdona y lo pone como que usted nunca ha hecho nada. ¡Wow! Y solamente por creer en Jesucristo, no importa qué tan malo. O sea, Dios es justo.
y solo acepta a los que confían en Jesucristo. O sea, propiciación por su sangre. La propiciación por su sangre es la justificación recibida por Dios para aplacar y calmar su ira. O sea, el castigo que merecíamos por pecar. Lo que lo aplaca es el sacrificio. Y en este caso, Cristo lo cumplió. O sea, Pablo se refiere al propósito de Dios de satisfacer su justa ira. O sea, ¿cuál justa ira? La causada por el pecado y la rebelión humana. Que la gente no quiere entender que Dios es real, que el enemigo es real. La gente no quiere entender sus pecados y no quiere salir del pecado. Esa rebelión es la que ha hecho que la ira de Dios se levante. Sin embargo, Dios nos pasó por alto los pecados. O sea, los sacrificios del Antiguo Testamento, o sea, anticipaban el sacrificio de Cristo Jesús, en el cual Dios perdona todos nuestros pecados, o sea, el pecado de su pueblo. Como le dije anteriormente, en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y por esa razón Cristo tuvo que ser también sacrificado. Ya estamos terminando. O sea, lo único que quiero enfatizar un poquito es que qué Dios tan bueno tenemos nosotros. No solamente que siempre nos dice, no, que tienen que hacer, o tienen que decir, o que el pecado, no, también nos da la oportunidad de entender el por qué nos vamos a arrepentir. Porque si no entendemos por qué nos vamos a arrepentir, y entonces, ¿cómo yo le digo, venga y arrepiéntase? O sea, Dios tiene razón de estar enojado con los pecadores, con nosotros, entiéndase. Porque nos rebelamos contra Él y si nosotros no queremos cambiar de vida, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, el ser humano, hay que hablarle tanto tiempo y con tantas veces sobre el castigo de Dios, y aún así no queremos nosotros entenderlo. Dios declara que la muerte de Cristo Jesús es el sacrificio indicado y apropiado para pagar por nuestros pecados. Yo sé que hay mucha gente que me están escuchando en internet y en este momento quizá dicen, pero yo soy bueno, como dijimos antes. Quizá algunos pueden decir, pero ¿en verdad Cristo me puede perdonar? Otros dirán, ¿y por qué Cristo tuvo que haber pagado ese sacrificio por mí? Otros dirán, oye, ya yo acepté a Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tú simplemente levantar la mano y convertirte, o simplemente decir de boca, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador? O sea, tú lo que estás diciendo, si tú lo haces de verdad, es que yo sé y reconozco que merecía la muerte. Tú estás diciendo, cuando tú aceptas a Cristo de verdad, tú estás diciendo, yo sé que merecía la condenación eterna por mis pecados, por mi rebelión, pero Cristo tomó el lugar que me pertenecía a mí, cumpliendo así el pago del precio que se tenía que pagar por mis pecados. O sea, tú estás reconociendo como cuando una persona está en la cárcel y está ahí esperando que alguien haga por él y nadie puede hacer nada. Y de repente aquí le llaman, en los Estados Unidos le llaman biobomb. El biobomb es como una persona que cuando tú estás allí adentro, alguien lo contacta de afuera y va y paga un dinero y se lo da. Y ellos van y firman por la cantidad de dinero que tú pones y te mandan a salir. Es una fianza y solamente la puede pagar el biobomb. Este biobomb, esta persona que coge el dinero tuyo, el mío, de cualquiera que esté afuera y le dice, toma este dinero en garantía y sácalo. Ese va y te saca de la cárcel porque esa persona está pagando lo que la ley exige para dejarte en libertad. Entonces tú estás diciendo, cuando tú estás allí, yo reconozco que soy preso, reconozco que estoy aquí dentro, reconozco que no tengo salida, necesito el biobomb, necesito que paguen la fianza para yo salir, necesito que paguen esa fianza. En la vida real de hoy en día, nosotros decimos, yo sé que estoy esclavizado al pecado,
Yo sé que la vida que llevo no es buena. Yo sé que el pecado me consume. Yo sé que la carne me tiene agarrado. Yo sé que estoy condenado a muerte. Yo sé que no puedo salir de la condición en la que me encuentro. Yo sé que yo he hecho muchas cosas en contra de Dios y merezco la muerte. Pero tú dices, yo necesito ese billboard. Yo necesito ese que viene a pagar la fianza por mí. Yo necesito ese que fue y pagó para que me dejen a mí en libertad. ¿Y cuál es el precio? Solamente es creerlo. Solamente es creerlo. O sea, este sacrificio de Cristo Jesús nos da a nosotros el perdón de pecado, la salvación y la libertad. Por último, con esto quiero cerrar porque el tiempo se nos va. ¿Qué pasaría con las personas que vivieron antes de Cristo Jesús? O sea, antes de que Cristo viniera y muriera por el pecado de la humanidad. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Le han hecho esa pregunta a usted? Porque si Dios las condenó, entonces Dios fue injusto. A los que vivieron antes de que Jesús viniera, si Dios lo condenó, fue injusto. Y si la salvó, entonces fue innecesario el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es una pregunta. O sea, Pablo nos enseña que Dios perdona al pecador por medio del sacrificio de Jesús. O sea, los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no conocían el nombre de Jesús, ni siquiera los detalles de su vida aquí terrenal, no conocían nada de eso, pero ellos esperaban fielmente la venida de Cristo. O sea, los que estaban en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, todos ellos esperaban ese Mesías. Y como esperaban ese Mesías, ellos fueron justificados. Ahora, los que rechazaron eso, esos sí fueron diferentes. O sea, a diferencia de los creyentes de hoy en día, nosotros sabemos que Cristo vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo el que en él crea no se pierda, como dice Juan 3:16. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. Yo lo sé, usted lo sabe, los que están en internet, ¿alguien lo sabe? O sea, si los del Antiguo Testamento no lo vieron, no supieron de Jesús, pero sí esperaban ese Mesías, ellos fueron justificados por eso, porque la fe es lo que te hace. ¿Estamos entendiendo? Esa fe de esperar ese Mesías, ¡pum!, lo hace ellos. Porque como lo esperaban, caminaban como tal. Cuando esperamos a Cristo, caminamos como tal. Cuando esperamos a Cristo y decimos, yo creo, yo sé, vamos a caminar como verdaderos creyentes. Eso hacían las personas del Antiguo Testamento. Hoy en día, como usted y yo sabemos que Cristo Jesús dio la vida por nosotros, entonces no tenemos justificación. Simplemente usted decide creer o no creer. Nos quedamos en el versículo 27 y 28, donde dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está pues? Ahí nos vamos a quedar. Gloria a Dios. Amados hermanos que nos escuchan tanto en internet como aquí, el estudio de los romanos ahora mismo nos está revelando cosas que muchos quisieran saber, pero no saben. Nos revela cosas que muchos quisieran saber, pero no saben. Usted y yo cuando estamos en el mundo no sabíamos, alguien nos habló. Y es que por medio al sacrificio de Cristo Jesús, no importa el pecado que hayamos cometido, somos salvos. No importa cuán grande sea lo que hayamos hecho, somos perdonados. No importa, desde el asesino más grande hasta el impío más perverso puede ser salvo por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿No sabe usted cómo dejar el pecado? Hay algo que lo ata, hay algo que no lo deja usted tomar una decisión, hay algo que no lo deja buscar a Dios, hay algo que no lo deja entregarle su vida a Cristo. Yo quiero decirle algo, todo comienza con una decisión.
Cuando tomamos la decisión y le decimos, Señor, yo quiero entregarte mi vida, automáticamente Él dice, ¿sabes qué? A este yo le voy a dar la fuerza de voluntad para que venza el pecado. Le voy a dar la fuerza de voluntad para que todo lo que se levante en contra de su vida física y espiritual, Él tenga un control. Para que lo que antes lo dominaba, ahora sea contrario, que Él domine a eso. Pero todo comienza con una iniciativa. Todo comienza con una decisión. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que si está en nosotros, nos da las fuerzas y la capacidad de controlar todo aquella cosa que a veces nos avergüenza. A veces vivimos una vida tan desastrosa que simplemente porque la llevamos en secreto, que creemos que Dios no la ve, porque los seres humanos no la ven. Y vivimos esa vida que si saliera a la luz nos diera tanta vergüenza. Y a veces no queremos ni siquiera hacer lo que hacemos. Sin embargo, no tenemos la fuerza para decirle a eso no. Y Cristo dice, si tomas la decisión, yo me encargaré de que nada de eso siga ocurriendo en tu vida. Y quizás tú estás llamando a su conciencia ahora y está hablando. Y usted dirá, pero yo no sé. Yo sí quiero decirle a usted que me escucha en internet y aquí, yo no estoy aquí para juzgar sus decisiones, no estoy aquí para juzgar sus pecados, yo estoy aquí para hablarle de que hay salvación en Cristo Jesús. Yo estoy aquí para decirle que si usted se va de este lugar, o los que me escuchan en internet se van de donde están, quizás usted viva años sin tener que tomar una decisión y esté bien, pero quizás, yo no puedo asegurarle que quizás tenga un segundo después. ¿Y qué pasaría si te vas sin Cristo? Cuando Cristo te ha dado la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero salvar tu vida, yo quiero salvar tu alma. Y solamente porque tú quieres seguir diciendo no y no y no, porque te crees que te puedes salvar a ti solo. Yo no vine aquí para apuntar a sus malas acciones o decisiones, ni mucho menos para contarlo a usted como una persona que le hace falta a Cristo. Yo vine aquí porque yo sé que el Señor ha preparado este día para darle salvación y vida eterna. Yo quiero invitarle a las personas que están en internet o a las personas que están en este lugar, si hay alguien que considera que necesita de Cristo, por cualquiera que sea el motivo, yo solamente le pido levánteme la mano. Yo quiero orar por usted ahora mismo. Ayúdame y repita conmigo, Padre Celestial, en este momento, yo te doy toda la autoridad en mi vida para que tú me salves, para que tú me des vida eterna. Yo me arrepiento de todo lo malo que haya hecho. Trago mis pecados ante ti, porque en este momento yo reconozco que te necesito. Me arrepiento de todo corazón y te pido, borra mis pecados. Yo te doy la autoridad de mi voluntad y de mi vida en autoridad. Señor, ayúdame. Yo te necesito. En el nombre de Jesús te lo pido. Perdóname, Señor. Amén y amén. Quédeseme así. Ciérrame los ojitos, por favor, ahí como está. Amado Dios, Padre Celestial, Eterno de la Gloria, te doy las gracias por cada persona que nuevamente te ha recibido en su corazón. Aquellos que no te conocían y hoy te conocieron. Y aquellos que por algún motivo se echaron a un lado, pero hoy dijeron, yo te necesito, Señor. Yo te quiero pedir por ellos. Todos aquellos que reconocieron hoy la importancia de que tú estés en nuestros corazones, yo te quiero pedir, dale fuerzas para que sigan caminando, para que sigan corriendo la buena batalla de la fe. Bendice su vida, que en su vida espiritual nada ni nadie pueda sacarlos del camino que tú estás preparando para ellos. Que ellos puedan seguir glorificándote y honrándote en todo el caminar de su vida. Bendice su vida, bendice su casa, bendice su familia, bendice sus finanzas. Yo te pido, Señor, que tú le des la libertad y el poder que hay en ti, en Cristo Jesús. Te doy las gracias y te pido por ello. Bendigo a cada uno de los valientes que tomaron esta decisión en este día. En el nombre de Jesús. Amén.